Bueno, bienvenidos a la clase del 5 de junio de la materia de probabilidad estadística. La estadística. ¿Qué es la estadística? ¿Alguien sabe qué es la estadística? ¿O qué piensa que es? Por ejemplo, viendo la imagen esa, ¿qué piensan que es la estadística? Estadísticas, bueno, checar gráficas, se puede decir, o llevar un control de algo. Bueno, no es checar gráficas. Las gráficas es una de las herramientas para presentar la información estadística. Y la estadística se utiliza para checar algo, así como lo comentabas. La estadística se usa mucho. Pero en sí, ¿qué es la estadística? Por ejemplo, veamos estos, son pequeños fragmentos de noticias. La Asociación de Agentes Inmobiliarios informó que la mediana del precio de venta de una casa de Estados Unidos es tanto. Durante el Super Bowl, el costo promedio de un spot publicitario es tanto. En una encuesta de Júpiter Media se encontró que el 31% de los hombres adultos ven más de 10 horas televisión y entre las mujeres solo el 26%. Otra noticia más del 40% de los directivos de Marriott International ascienden por escalafón. ¿Qué es lo importante de estas 4 noticias? ¿Conocen el significado de lo que está resaltado? Mediana, promedio, encuesta. Y bueno, y hay 3 números porcentuales. Me imagino que no tienen ni idea de qué es una mediana. Un promedio deben de saber qué es un promedio. Sí. ¿Qué es un promedio? A ver. La suma de los datos divididos entre la cantidad de datos. Correcto. De hecho, hasta diste la definición de la fórmula estadística. Ah, De la media. Que es promedio. Promedio y media es lo mismo. Encuesta. ¿Qué entienden por encuesta? Son preguntas que se le hacen a una persona para conocer sobre algún tema. Correcto. Muy bien. Es una manera, la encuesta es uno de los instrumentos de recabación de información de la estadística. ¿Y los porcentajes? ¿Quién me explica algo de los porcentajes? Por ejemplo, ¿qué significa ese 31% de los hombres adultos? se puede decir que es la cantidad de, bueno, un resultado de después de una cierta investigación. Sí, obvio. Pero ese 31%, ¿qué significa? Explícame el 31%. Pues, no, pues no sabré decirle la verdad. Sí. ¿Alguien más? Es como de la cierta cantidad de los hombres que se entrevistaron, el 31% Sí, respondieron eso. correcto. Pero ¿qué significa ese 31%? 31%. Que el 31% del 100% de los hombres que les preguntaron pasan la mayor parte viendo, la mayor parte del día Lo en el acabas celular. de leer de nuevo. Pero a ver, trátenselo de explicar a un niño pequeño qué significa el 31%. ¿Cómo le explicarías qué es el 31%? Como la cantidad de personas que, pues no, a ver, ¿qué pienso bien mejor? ¿Alguien más? Repito, 31%. A lo mejor por eso no lo saben interpretar los porcentajes. El 31% se puede leer de otra manera. 31 de cada 100 hombres adultos. A ver, Kimberly Oliva, vamos a admitirla. Y déjenle pongo asistencia. Kimberly Oliva. Y con esto llegamos a 14. Lejos del récord todavía. 31 de cada 100. El 26% de las mujeres, ahí significa que 26 de cada 100 mujeres. Esto nos permite tener una idea más clara
Ah, por ejemplo, ese 31% pueden ser, no sé, 427 personas de... ¿Qué les gusta? Bueno, imaginen que se entrevistan a 459 personas. El 31% significaría que 142 de ellas ven esa televisión. Pero 142 de 459 no nos dice mucho, ¿verdad? O sea, como que no entendemos qué realmente es. Pero el 31%, aunque no me lo supieron explicar, todos lo entienden. O sea, saben que es un porcentaje menor a 50, más cercano al 25%, a la cuarta parte. Ahorita vamos a regresar con los porcentajes al final, porque hay una relación matemática muy interesante. Pero bueno, esta es parte de la jerga de la estadística, mediana, encuesta, promedio, porcentajes. ¿Alguien sabe qué significa la palabra jerga? Y no es ese trapo feo que usamos para limpiar, que esa es su primera acepción en el diccionario. La segunda acepción, ¿cuál es? Jerga. ¿Quién sabe qué es jerga? Nadie. Bueno, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la segunda acepción de jerga es una especie de otra lengua que se habla entre cierto grupo de personas. Por ejemplo, y ahí discúlpenme mi francés, pero ustedes, y me refiero a ustedes, a la generación de ustedes, a ustedes no los he oído hablar todavía muy bien, o sea, no entiendo, pero deben de ser igual a los que les doy en sexto. Ya me imagino las palabrotas con las que se hablan. ¿Qué onda, güey? Y cosas así. ¿Sí? O peores. En mi tiempo era normal ese del güey. Y hay muchas palabras. Por ejemplo, una jerga es el darle otro sentido a las palabras. No propiamente el albur, pero por ejemplo, no sé si han oído hablar a los chilangos, chilangos, no a cualquier persona del DF, sino a los que hablan así, ¿qué onda, hijín? Y que cambian muchos sentidos de las palabras. Pero la jerga más conocida que tenemos ahorita, y no me lo van a dejar mentir, es la cantidad de palabras en inglés que se han metido en nuestro idioma, o lo que le dan a llamar el Spanglish, o el idioma del pocho. Por ejemplo, al menos alguno de ustedes lo ha usado o ha oído que alguien más lo usa, eso de que llámame para atrás. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué significa eso, llámame para atrás? Me caigo para atrás y mientras marco el teléfono voy caminando por despacio. O sea, ¿qué significa eso de llámame para atrás? Porque en Estados Unidos, en el Como inglés, regrésame la llamada, ¿no? pero no, o sea, please return my call. Pero llámame para atrás en español no tiene sentido, porque en inglés Bueno, es en call me español back. no. Pero el back, que es espalda, parte trasera, o sea, tiene infinidad de cosas, de significados que nuestro español no tiene. De la misma manera que muchas palabras de nosotros tienen unos significados que son intraducibles literalmente. La gente usa con toda la comodidad lo de troca. Y lo peor, a ver, parqueate la troca. Parqueate. Se agarran una palabra en inglés y la tratan de adaptar al español. Bueno, es un verbo, bueno, pues lo voy a conjugar como en español cuando no se conjugan igual. ¿Sí? Eso es una jerga. Pero a nosotros las jergas que nos interesan son las jergas especialistas, las jergas de ciencia, las jergas, y ahorita me voy a referir a ciencias yo para mí ciencias son físico, matemáticas, biología, química. Para mucha otra gente también las ciencias sociales son ciencias para mí, ¿no? Pero bueno, eso es discutible. Pero aún en ciencias sociales hay cierta jerga que se usa. Y para nosotros, en nuestro entorno físico-matemático, y digo nosotros en el entorno físico-matemático, porque
en el tiempo que les queda aquí en la prepa, que es un año, poquito más de un año, posiblemente tengan la desgracia de que yo sea su maestro todo el resto del tiempo. Esta es la materia menos matemática, menos científica y más útil, como les dije, pero las otras son necesarias. Y siempre me gusta hablar en el lenguaje propio, porque es muy importante para poder expresar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros entendemos, utilizar las palabras adecuadas. Hay infinidad de casos donde hasta las amistades se pierden nada más por un malentendido del idioma. Y ustedes están todavía más expuestos porque ustedes son la generación de la tecnología, la generación de las redes sociales, tan acostumbrados a mochar palabras y no a expresarlas concretamente. Tienen menos contacto con libros y con las personas, con platicar con personas. La mayoría de ustedes, espero equivocarme, se sienten más cómodos chateando en el Facebook, en el WhatsApp, que hablando en persona. Tiene una cierta comodidad, lo entiendo, el semi-anonimato, pero eso nos impide entender bien a las personas. No es lo mismo estar conversando todo el tiempo en el WhatsApp que en persona, porque en persona empiezas a leer cara a cara, empiezas a leer a la otra persona cómo se expresa. En el WhatsApp te puede decir, estoy bien, aunque esté cayéndose de lágrimas o por lo que sea. Me da gusto escuchar eso. Ay, perdón. No sé por qué el Siri de mi teléfono me respondió. Está como cuando le doy clase a uno de los sextos. Hay una alumna que se llama Luz Alexa. Yo nada más digo la palabra Alexa. No, ahorita tengo apagado tengo una bocina inteligente de Amazon que responde al nombre de Alexa. Entonces de repente estoy dando clases. A ver, Alexa, tú di algo y me contesta la bocina. Ahorita la tengo apagada. Pero insisto en esto de la comunicación y se los digo ahorita en una materia que es muy simple, porque después nos vamos a enfrentar, y si no es conmigo va a ser con otro, pero van a ser los mismos problemas. Hay que aprender a expresar, hay que aprender a leer bien, no tener miedo a decir las cosas. Siempre hay que expresar nuestra opinión, pero cuando la opinión sea de algo que tiene trasfondo, pues la tenemos que sustentar. Tenemos que saber de qué hablamos. Bueno, vamos a parar ahí para seguir con la clase, porque eso regreso varias veces a lo mismo. Es muy importante el lenguaje, se los garantizo. Entonces, la estadística. La estadística se divide en dos grandes ramas, estadística descriptiva y estadística inferencial. La descriptiva recopila información, la clasifica y la presenta de manera simple para que sea más entendible. ¿Cómo? Si el simple hecho del que les decía ahorita, no es lo mismo que leamos 142 de 459 personas dijeron que veían televisión. Insisto, eso no da mucho. Se necesita ser más bueno para matemáticas para entender más o menos de qué se trata. Pero si te dicen 31%, dices, órale, perfecto. Y la inferencial es la que se dedica a interpretar esa información que se recabó con la estadística para generar inferencias. Una inferencia es una, ¿cómo se le llama? Una propuesta a futuro de cómo se va a seguir comportando la población. ¿Sí? En base a cómo se opina ahorita. No sé si recuerden el año pasado, aunque no nos guste la política, fue un año muy especial. Yo supongo que fue un año, aunque ustedes sean jóvenes y todavía no han votado, ya les va a tocar votar. Pero sí como que por la edad en que estaban, tuvieron mucho más acceso a ver la campaña.
Y no sé si algunos estuvieron siguiendo o viendo o enterándose que había encuestas que decían, si la votación fuera el día de hoy, y esas encuestas se fueron haciendo semana, y el día de la votación, que la votación replica casi exactamente lo de las encuestas. Por más que un grupo de personas diga una cosa, ese es un grupo especial y la estadística lo que hace es eso, no toma la opinión de una persona. Cuando nosotros presentamos datos estadísticos, aunque no le preguntemos a todo mundo, que también podría ser el caso, ahorita se está llevando a cabo el censo poblacional 2020, ahí sí, no se le pregunta a todos, pero sí al menos se pregunta en cada casa. De esa manera podemos obtener la información de todos. No le vamos a preguntar a los 100 y tantos millones de mexicanos, pero sí se les pregunta se hacen alrededor de 40 millones de entrevistas para cubrir a toda la población y así sabemos más o menos cómo está distribuida la población en todos los sentidos. Pero la estadística es tan poderosa porque es matemática, está basada en principios matemáticos, que podemos hacer predicciones, no somos el oráculo de Delfos, las predicciones se hacen basadas en un comportamiento. Si nosotros le preguntamos a la gente adecuada, y en estadística la gente adecuada es preguntarle al que sea al azar a un cierto número de personas. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cómo se comporta la ciudad de San Felipe en un aspecto, basta con preguntarle a cerca de 500 personas. Siempre y cuando las agarremos al azar. No se vale que de esas 500, por ejemplo, haga la mitad de ellas a puros jóvenes de 15, 16 años. Sí, o sea, cuando se hace una encuesta, de lo que se trata es de saber cómo se comporta una población en base a solo una muestra. Pero esa muestra tiene que ser aleatoria. ¿Qué es aleatorio? ¿Quién sabe qué significa la palabra aleatorio? Ya se durmieron tan pronto. ¿Se puede decir que es seleccionar a una persona de muchas? O sea, Pero pues sí, seleccionar a pero una hay varias maneras de persona seleccionarla. ¿Cómo la seleccionarías? a la que sea la primera que encuentres. Al azar. Aleatorio y al azar. Es lo Ujú. mismo. Esa es la cuestión. Si tú, por ejemplo, le preguntas por quién, si tú le preguntas a 50 panistas si el presidente de la República es buen presidente, te aseguro que el 100% va a decir que es malísimo. Y si publicas esa encuesta, a lo mejor te la creen muchos. Pero la gente que sabe de estadística se va a reír. Miren, la estadística es tan importante que nos ayuda a ser hasta mejores ciudadanos, porque nos permite ver si la información que nos están presentando vale la pena. Si te presentan una encuesta sin que te digan la metodología, para empezar, duda de esa encuesta. Si no te dan metodología y los datos, ya luego veremos cuáles son esas metodologías y sobre todo los márgenes de error con que están calculados los porcentajes, digo, bueno, no, ni tiene caso pensarle. ¿Sí me explico? Solo funciona cuando es al azar. Bueno, ahora, ¿cuáles son las herramientas de esta estadística? La estadística provee un método y herramientas para recolectar información. Sus dos principales ramas son la descriptiva, que es la que la junta, los ordena y los simplifica. Y la inferencial plantea hipótesis y se apoya en el uso de probabilidades para la obtención de conclusiones. Probabilidades es lo siguiente que vamos a ver después de estadística. Y vamos a ver cuál es la relación. Es muy simple. En su momento veremos. Las herramientas de la estadística descriptiva son tablas, gráficos y cálculos de parámetros estimadores. Ya veremos cuáles son. Y el inferencial sirve como diseño de experimentos, eso es para ciencias. Prueba de hipótesis, es por decir, híjole, yo tengo una opinión,
Yo creo, por ejemplo, al principio del cuatrimestre yo podría haber pensado, mi hipótesis era tal vez que iban a reprobar de 21 alumnos que tengo en sexto B en cálculo integral, iban a reprobar 7. Esa era mi hipótesis. Tomo la estadística de las calificaciones y al final ya veo si mi hipótesis se cumple o no se cumple. O puedo decir un porcentaje. Normalmente se maneja en porcentajes. Y luego vienen los análisis de correlación y regresión. Nosotros en el programa tenemos algo de estadística inferencial, pero no la vamos a alcanzar a ver seguramente al ritmo que vamos así en las clases virtuales. Es más difícil teniendo una sola sesión a la semana. Pero al menos vamos a aprender a recabar bien la información para que cuando ustedes lo usen, los que vayan a la universidad, van a llevar estadística, no importa qué carrera tomen, a menos que vayan a estudiar corte y confección a la vuelta de la esquina, no van a tomar estadística, pero estadística y los cálculos los van a ver hasta en las carreras de contabilidad y administración. Para que si escogen una carrera nada más por correrle a las matemáticas, olvídense, hasta los doctores ven matemáticas. Bueno, vamos a adentrarnos un poco a esta jerga de la estadística. Entre las cosas más importantes es la palabra dato. ¿Qué es un dato? Es un hecho o información, son cifras que se colectan, se analizan y se resumen. A todos los datos reunidos en un determinado estudio se le llama conjunto de datos. Luego tenemos elementos, variables y observaciones. Dice, los elementos son las entidades de los que se obtienen datos. Por ejemplo, las encuestas, el elemento de las encuestas es la población de gente. Porque luego la palabra población tiene otro significado, ya lo veremos. Pero también hay otros elementos, libros. El INEGI es por excelencia una fuente de información, una fuente de datos, porque el INEGI maneja los datos oficiales del país en muchos aspectos. Podemos acceder a las bases de datos del Banco Mundial, de la ONU, de la UNESCO, del Grupo de los 5 Grandes, de un montón de organismos internacionales que se dedica a recolectar información. Nosotros vivimos en una época donde la información toda la vida ha sido muy importante. Entre más sepas de algo, mejores decisiones puedes tomar. Y eso es una norma de vida, no nada más de la estadística. Entre más información tengas sobre una situación por la que vas a tomar una decisión, es más probable que tomes una buena decisión. Luego viene el término variable. Es una característica de los elementos de interés. Por ejemplo, el elemento de interés de las personas. ¿Qué variables podemos recoger de una persona? Por ejemplo, en la mayoría de las encuestas se hace algo que se llama demografía. Y esa es muy importante porque nos aporta cómo está compuesta la muestra de toda la población. Por ejemplo, si nosotros le vamos a preguntar, les decía que con 500 encuestas aproximadamente basta para poder hacer una buena estadística sobre alguna pregunta en San Felipe, en la ciudad. La demografía nos diría, por ejemplo, de ese porcentaje, de esas 500 personas, ¿cuántos son hombres y cuántos son mujeres? ¿Cuántos, dependiendo del tipo de preguntas, nos debe de interesar el rango de las edades? A lo mejor muy preciso o muy disperso. También hay encuestas que son dirigidas. Por ejemplo, si yo quiero saber si una cierta población me va a comprar un producto, estoy hablando de mercadotecnia, pues, y mi producto son dulces, pues no le voy a preguntar a mayores. Ahí sí tengo que enfocar mi interés sobre una cierta población joven. Por ejemplo, mi dulce es un dulce picante. No le voy a preguntar a niños de kinder, a lo mejor ni a los de primero y segundo de primaria, mejor me agarro de mitad de primaria y hasta los de secundaria, porque esos son mis posibles clientes, son los que me interesa saber si lo comprarían. ¿Sí me explico? Como ahí, por ejemplo,
yo ya no diría que todo San Felipe es la población que estoy investigando. Yo ya nomás estoy investigando una población que va de los 10 a los 15 años. ¿Cuánta gente en San Felipe habrá de 10 a 15 años? Pues si no me mienten las estadísticas, pues debe de haber al menos unas 5,000 en ese rango de edad. Y para tener una encuesta de eso necesitaría preguntarle como a 200. ¿Sí? Bueno, entonces esas son las variables. Por ejemplo, variable es edad, los estudios. En algunas otras circunstancias los estudios son muy importantes en los estudios de opinión. Y al conjunto de todas las mediciones obtenidas le llamamos observación. Esto es lo que observamos de la población a base de una muestra. Así es como se va formando. Y las escalas de medición pueden ser de esta manera. Yo ya colgué en la plataforma un PDF que trae toda la parte teórica de la estadística. Hoy vamos a ver más o menos la mitad de ese PDF. Y también voy a subir esta presentación. Estoy usando ahorita para la clase. Así que, por si están tomando notas y paso muy rápido algo, no hay problema. Aquí nos explica el tipo de mediciones. Fíjense, por ejemplo, en las escalas de mediciones necesitamos determinar qué información o qué tipo de información pertenece a cuál para ver cómo la vamos a organizar. Por ejemplo, los valores que representan una categoría identifican un grupo de pertenencia, lugar de nacimiento, género, estado civil. Por ejemplo, también sería en qué grado escolar vas, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, si eres hombre o eres mujer, etc. Luego los ordinales que son excluyentes entre sí, porque esa es una donde tienen todas estas opciones. Por ejemplo, aquí nos pone nivel de educación y cuáles serían sus, eso sí nos separa unos de otros. O una pregunta, tiene todas esas respuestas, excelente, buena, regular o mala. Los intervalos es cuando una temperatura, por ejemplo, ahí maneja temperaturas. Hay vamos a decir, ¿cuándo es cálido aquí en San Felipe? Pues entre 12 y 16 grados, 18 tal vez. Calor, pues de 18 en adelante. Pero si le preguntas a los de León, para los de León 12 grados es frío. Para los de León, cálido es de 18 a 25. El calor para ellos empieza a un nivel más alto. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a otro clima. Entonces esos intervalos son importantes tenerlos en cuenta. Y por último, los de razón, que son características de clase de intervalo. Es el punto cero que representa la ausencia de la característica. Ya lo veremos en su momento bien. ¿Qué más traemos? Los datos pueden ser de manera cualitativa o cuantitativa. A ver, vean la imagen esta. ¿Qué describe la imagen de la izquierda? De acuerdo a lo que hemos estado hablando, ¿qué sería ahí lo importante? ¿Qué es lo que le está poniendo? ¿Qué es tacos? Es un taco, sí, tacos gratis. En la imagen de la izquierda dice, interesante. Si se fijan en la esquina superior izquierda, hay como un cuadrito que tiene un signo de interrogación, que es el mismo que está acá, es el entrevistador. Entonces, él está observando a este chavo y dice, interesante, solo uno de 75 personas se atrevió. Y del otro lado ya lo Es que, bueno, entrevista. la mayoría de las, bueno, por ejemplo, bueno, yo he visto videos de así unos vatos que, por ejemplo, compran chamarras en tiempo de frío y ponen así en el centro y las ponen y ponen un cartel que dice, si la necesitas, tómala. Si tienes una de sobra, ponla. Sí, O son sea, para que ver cómo si reacciona la necesitaba. gente, los billetes tirados en la calle, Ajá, situaciones.
y hay muchas Esos personas son que no la estudios sociales, necesitan. ¿eh? Eso dicen cómo se Sí, comporta la gente. Bueno, hay personas que no lo necesitan y toman la y lo chamarra. toman, Hay personas que sí la necesitan, pero como pero que ven a les da alguien más vergüenza necesitado y se tomarla lo o dan algo al así. otro. Eso ya es cuestión de humanismo. Queda un minuto. No sé si alguien más llegó. Ahorita vamos a regresar a esa misma, mm, a esa misma. Nadie más llegó, ¿verdad? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y yo tengo que le conté a 15. Alguien se salió. A lo mejor por el internet, pero bueno. Son 8:44. A las 9 empezamos la segunda sesión. ¿Sale? 9 en punto. No tarden en llegar. Porque ahí sí no me voy a esperar mucho. ¿De acuerdo? Vale. Quedan Sí, profe. 7 segundos. Déjenme los corro. Nos vemos a las 9 en punto.